Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Paulina Pulgar y junto a mis compañeras Karina Muñoz y Ariane Varela daremos a conocer nuestra presentación acerca de las técnicas de análisis térmico por calorimetría diferencial de barrido y análisis termogravimétrico. Análisis térmico por calorimetría diferencial de barrido. Es una técnica experimental dinámica que nos permite determinar la cantidad de calor que se absorbe o libera en una sustancia, cuando es mantenida a temperatura constante durante un tiempo determinado, o cuando es calentado o enfriado a velocidad constante en un determinado intervalo de temperatura. Esta técnica es importante en el campo de la ciencia de materiales debido a su elevado grado de sensibilidad y su rápida velocidad de análisis. Los fundamentos de esta técnica de calorimetría diferencial de barrido es que se disponen de dos cápsulas en donde una de ellas contiene la muestra a analizar y la otra está generalmente vacía, la cual se denomina cápsula de referencia. Se utilizan calefactores individuales para cada una de las cápsulas y un sistema de control que comprueba si se producen diferencias de temperatura entre la muestra y la referencia. Si se detecta cualquier tipo de diferencia, los calefactores individuales se corrigen de tal manera que las temperaturas se mantienen iguales en ambas cápsulas, es decir, cuando tiene lugar a un proceso exotérmico o endotérmico. El instrumento compensa la energía necesaria para mantener la misma temperatura en ambas cápsulas. Dentro de las utilidades de esta técnica, las más destacadas que encontramos es la medida de capacidad calorífica aparente o fenómenos de relajación estructural, además de la determinación de temperaturas, características de transformación o de transición, tales como la transición vitrea, cristalización, transformaciones polimórficas, fusión, ebullición, sublimación, isomerización, entre otras. La estabilidad térmica de los materiales y finalmente la cinética de cristalización de los materiales. La DSC es de utilización frecuente en las industrias farmacéuticas y de polímeros. Para químicos de polímeros, la DSC es una herramienta común para estudiar procesos de curado, que permite el ajuste fino de propiedades poliméricas. El entrecruzamiento de moléculas poliméricas que tiene lugar en el proceso de curado es exotérmico y da lugar a un pico positivo en la curva DSC, que usualmente aparece sucesivamente a la transición vítrea. En la industria farmacéutica es necesario disponer de fármacos y drogas bien caracterizados para definir parámetros de proceso y a efectos de dosificación clínica. Por ejemplo, si es necesario administrar un fármaco de forma amorfa, es deseable procesar el fármaco a temperaturas por debajo de aquella a la que la cristalización pueda presentarse. Análisis termogravimétrico. La técnica mide el cambio en la masa de la muestra, lo cual se mide al aumentar la temperatura. Este método se usa comúnmente para el análisis de la pureza de la muestra, el contenido de carbonato y materia orgánica en la muestra. Las sustancias que se pueden analizar con esta técnica incluyen materiales inorgánicos, metales, polímeros, plásticos, cerámicas, vidrios y materiales compuestos. Los parámetros básicos que se miden a partir de TGA son masa, temperatura y tiempo. Fundamento de la técnica. El análisis termogravimétrico se realiza en un instrumento denominado analizador termogravimétrico. Este instrumento típico consiste en una balanza de precisión con una bandeja de muestra ubicada dentro de un horno con una temperatura de control programable. La temperatura generalmente aumenta a una velocidad constante para incurrir en una reacción térmica. La reacción térmica puede ocurrir bajo una variedad de atmósferas, que incluyen aire ambiente, vacío, gas inerte, gases oxidantes o reductores, gases corrosivos, gases carburantes, vapores de líquido o atmósfera autogenerada, así como una variedad de presiones, las cuales incluyen alto vacío, alta presión constante o presión controlada. Los datos termogravimétricos recolectados de una reacción térmica se compilan en un gráfico de masa o porcentaje de masa inicial en el eje Y y en función de la temperatura o el tiempo en el eje X. Esta gráfica, que a menudo se suaviza, se conoce como una curva TGA. La primera derivada de la curva TGA se puede trazar para determinar los puntos de inflexión útiles para las interpretaciones en profundidad, así como para el análisis térmico diferencial. Esta técnica se utiliza para caracterizar las propiedades físicas y químicas de los materiales
en función de la temperatura en una atmósfera controlada y de forma precisa. Este método proporciona información valiosa para el control de calidad, el desarrollo y la investigación. Además, se utiliza esta técnica para estabilidad térmica de materiales, composición de un sistema multicomponente, estudio de vida media de diversos productos, estudio de descomposición cinética, efecto de atmósferas reactivas y o corrosivas en distintos materiales, contenido de humedad y o volátiles, y por último, estudios de absorción y desorción. Como ejemplo está el caso de los aceros termorresistentes, los cuales son materiales aplicados en la industria donde la temperatura va desde los 650 grados Celsius hasta los 1315 grados Celsius, aplicados en calderas y tubos de recalentamiento y supercalentamiento en plantas de energía, entre otras. El análisis térmico permite caracterizar este tipo de acero, ya que logra determinar con una mayor precisión los eventos térmicos que se producen en determinadas temperaturas, atmósferas, velocidad de calentamiento, además de su tiempo. Los termogramas de análisis termogravimétrico entregan su información sobre la energía requerida y temperatura donde se lleva a cabo los eventos térmicos del acero, tales como el punto de Curie, transición alfa hasta gamma, de la transición de gamma a delta, fases secundarias como el ejemplo de la fase sigma, punto de fusión, oxidación-reducción y por último cinética de corrosión. Y para terminar, realizaremos una pregunta para nuestros compañeros sobre nuestra presentación que dice así: nombre una similitud y una diferencia entre estas dos técnicas antes mencionadas.